Hay un artículo que escribió el almirante Tello, sobre el cual lo voy a entrevistar esta noche, el almirante Carlos Tello, como ustedes recordarán, comando Chavín de Huántar. Bien interesante, recomiendo su lectura, que básicamente yo lo tomo como una necesidad de contar una verdad, ¿no? Histórica desde la óptica de los militares, y a tal efecto voy a desarrollarlo esta noche con él. Bienvenido. Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. Gracias por venir, almirante. Esa es la primera pregunta, ¿no? Yo me he leído el artículo. Después me gustaría que le comente a la gente dónde lo puede encontrar también el artículo. Es un artículo bastante personal, ¿no? Sí, definitivamente. Bastante sensible, bastante emotivo. ¿Qué es lo que espera que se lleve el lector de eso? Bueno, la idea es de que se ubiquen en el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? En mi caso, yo dejé mi hábitat, que es el mar, para irme a las alturas de Ayacucho, ¿no? Era algo que jamás en mi vida lo pensé hacer a la hora que ingresé en la Marina. Y en tema de horas, simplemente el viaje que era de Lima hasta Ayacucho, de Ayacucho en helicóptero, llegar a un pueblo, ¿verdad? Pues se llamaba Corazón Pata, lo recuerdo muy bien, habían una especie de 60 familias y era otro mundo, era otro mundo. Para comenzar no había comunicación, solamente una comunicación radial, no había electricidad, no había agua, no había nada. La gente vivía en covachas, era la pobreza extrema, claro. Y la gente estaba mutilada porque venía estaba sometida por los terroristas, entonces le faltaban los cartílagos de la nariz, de la oreja, del labio. Era impactante, era otro mundo, ¿no? Un choque de civilizaciones, como se podría decir, ¿no? Sí. Y toda esta gente estaba así abandonada por el Estado, porque el Estado claudicó. Y el Estado permitió que la organización terrorista Sendero Luminoso los organizara en contra de las fuerzas del orden. Por eso es que cuando han habido acciones que nosotros nos emboscaban, muchas veces habían daños colaterales que eran muerte de la población porque ellos, o porque estaban comprometidos con ellos, o por el temor, los inducían estos cobardes y hacían que nos enfrentemos. Y para nosotros el enemigo es enemigo. Si me están matando, yo tengo que defenderme. Entonces, por eso han habido en algunas situaciones civiles que han estado involucrados, ¿no? Esa es la forma como nosotros nos desarrollamos. Y permíteme terminar la idea. Era muy desafiante y era frustrante tener 24 años, alejarme de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, y llegar a un sitio donde solamente encontraba letreros del colegio, del juzgado de paz, y no había absolutamente nada, no había presencia del Estado. Uno permanecía esa noche con esta población, le daba seguridad, alguien habilidoso de repente juntaba a los chicos, les enseñaba cuáles eran los símbolos de la patria, que hacía el trabajo de educación, y el enfermero que tenía medicinas para nosotros las compartía con la población, porque no había presencia del Estado. Y yo tenía que definir entre el carnero que el hermano le había entregado a la mamá y la mamá al hermano, y se peleaban los hermanos, que un esposo le pegó a la esposa, porque éramos juez de paz. Entonces, este era el mundo que nosotros... Era autoridad política, claro, y militar. Por eso no hay ningún político preso, claro, menos investigado. Nosotros solamente los militares tuvimos todo ese peso de la lista. Esa es una de las primeras preguntas que le quiero hacer para desarrollar. Pero antes ha dicho algo que es importantísimo, sobre todo para los más jóvenes, de desarrollar. Parte de la cobardía de Sendero Luminoso, y por las cuales se han visto en varios procesos también judiciales ustedes, es porque mandaban a otros, ¿no? Sí. Mandaban a otros, no daban la cara. Ellos, háblele a la gente de eso. Bueno, Sendero Luminoso tenía una organización, ¿no?, en la cual tenía una fuerza principal, que eran los combatientes que tenían armas de guerra, ¿no? Pero dentro de los poblados, ellos tenían un grupo de apoyo, que eran los que se integraban a la hora que hacían los ataques a las fuerzas del orden, ¿no? Y para comenzar, ellos establecían su propia autoridad. Ellos juntaban a la población y a la autoridad que era elegida democráticamente, simplemente la sometían, agarraban a cualquier ciudadano y delante de todo el pueblo, de criaturas, de mujeres y niños, hacían que lo maten de la manera más salvaje, con un palo, con piedras, con machete, porque la cuestión era lograr el terror. Por eso es un movimiento terrorista, ¿no?, polpotiano, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía. Y para asegurarse que cumplan sus órdenes, se llevaban a las criaturas, a un hijo, una hija. Entonces, la población estaba sometida por el terror a Sendero. Ellos querían hacer un atentado, iban las fuerzas, les daban el apoyo logístico, se integraban por presión pobladores
y organizaban los atentados. Muchas veces nos hostigaban y el mismo terrorista soltaba el fusil, ¿no? Y era cualquier persona. Y nos decía por acá, y nos encaminaban a una emboscada donde estaba la población esperando. Sí. Esta era la guerra que nosotros libramos contra los terroristas. Contra un enemigo que no se identificaba. No, que era cobarde y encima utilizaba gente a niños, ¿no? Una autoridad podría ser, por ejemplo, un alcalde del distrito más remoto. Un gobernador, un teniente gobernador, una persona notable, ¿no? Porque eran zonas muy, muy alejadas, donde eran pues 60 familias, 15 familias, no sí. Eran mucha gente, ¿no? Y lo frustrante es que después teníamos que regresar nosotros a recoger los cadáveres, porque los terroristas acusaban a ellos de habernos apoyado, pero en la narrativa de la izquierda caviar nos ponen que nosotros veíamos que ellos apoyaban a los terroristas y veníamos y los masacramos. No, eso lo hacían ellos, lo hacían los terroristas, no nosotros. La primera idea la primera idea que a mí me movió cuando leí este artículo, porque esto, si bien tiene una dosis emocional, esto es una realidad histórica que se tiene que conocer, que es esta idea de que el Estado claudicó, ¿no? Se puso a un lado y entregó toda la responsabilidad a nosotros, los militares, ¿no? Razón por la cual durante ese periodo no hay ni un solo político cuestionado, investigado y menos preso. Eso tampoco se ha contado. No. Yo he tenido que esperar 32 años, recién tengo 10 años en el retiro, para cambiar la narrativa, porque ellos han contado la historia totalmente tergiversada y nos ponen al mismo lugar de los delincuentes, ¿no? O sea, es el típico caso de que un policía detiene un asalto en un banco, mata al delincuente, el delincuente pasa a ser víctima y los familiares pasan a ser deudos, ¿no? Y el policía, con su sueldo paupérrimo, tiene que pagar la indemnización a los deudos de la víctima, ¿no? Esa es la historia que ellos han contado con nosotros. Es una analogía clara. ¿No? Y nos ponen de igual a igual, ¿no? Nosotros hemos hecho, por ahí vi, no tengo exactamente el dato, 1.200.000 más o menos operaciones militares durante el proceso subversivo, ¿no? El proceso terrorista. ¿Y cuántas son juzgadas y pues investigadas? Muy pocas, ¿no? Y los responsables están presos. En este momento están mezclando todas las cosas, la ley esta de amnistía con el caso de Barrios Altos Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Cuando estos casos ya están cerrados, ya han sido indemnizados, los responsables están presos, ¿no? Y están tratando de cortar, como bien lo explicó el doctor Blume, mezclando cosas, confundiéndonos, cuando primero somos un Estado soberano, ¿no? Y después son cosas pasadas, porque cada caso es independiente, ¿no? Y no todos fueron lo que pasó, lamentablemente, esos excesos que pasaron, ¿no? En La Cantuta, en Barrios Altos, que hubo tortura, desaparición forzosa. No es así. A nosotros nos estigman todos los que estamos investigados por violación de derechos humanos como violadores, asesinos de criaturas, de abuelas. Y no es así. Cada caso se tiene que estudiar, ¿no? Y como digo, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos. Y aparte, para terminar esta idea, permíteme, han pasado cerca de 40 años. Nosotros, en el caso de los que estamos involucrados en la investigación por el restablecimiento del orden interno en el penal del Frontón, ya vamos por 40 años. Si hubiera sido una dictadura que tiene 40 años, yo te puedo aceptar. Sí, esta dictadura cubría a los militares, pero tenemos 40 años, han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, y no han podido, por la ineptitud del Poder Judicial, determinar si tenemos responsabilidad o no. Eso es inaceptable. Sí, por supuesto. Y a ese episodio me quiero trasladar justamente, almirante, el 18 de julio del 1986, de junio, el motín. 18, y usted lo desarrolla aquí. Cuéntale a la gente lo que desarrolla sobre ese episodio aquí, en este artículo. Bueno, en el caso personal, yo me encontraba de servicio y no había dormido toda la noche porque hacíamos control del orden interno en estas horas que Sendero Luminoso había pasado el campo de la ciudad y estaba controlando la ciudad. Entonces nosotros tenemos un área de responsabilidad y toda la noche la patrullamos. Llegué a mi base y me dieron la orden de preparar un grupo de gente porque había un motín y teníamos que apoyar a la Guardia Republicana en ese momento en caso de sean rebasados, ¿no? Entonces no había ningún plan, ningún tema de que era una política de Estado o la Marina se ensañaba con las hordas terroristas. No, simplemente ellos organizaron un motín en todos los penales de Lima y nosotros fuimos de acuerdo a lo establecido porque rebasaron la capacidad de la Policía Nacional, que en este momento era la Guardia Republicana, y tuvimos que intervenir nosotros, ¿no? Lamentablemente hubieron muchas bajas, tanto en el lado de nosotros como de ellos, pero a consecuencia
de lo que ellos buscaron, porque Abimael Guzmán lo dijo, tenemos que la revolución necesita sangre y necesitamos baños de sangre, igual que lo repitieron, ¿no?, en este gobierno anterior. Entonces, eso fue lo que lograron cuando ellos no depusieron las armas y nosotros restablecimos el orden en este penal, ¿no? Pero lo de la explosión, que era mayor a la deseada. Bueno, el tema es de que hubo una situación en la cual nosotros tratamos de persuadirlos para que se rindan. Hubo un grupo que se estaba rindiendo y ellos mismos los mataron porque se estaban queriendo rendir. Un momento que ya después de 2 días depusieron las armas, pero había gente adentro que quería salir, no permitían que salga. Entonces se quiso poner una carga pequeña para abrir un acceso y permitir que la gente salga, y a la hora de la hora la detonación que se ocasionó fue mayor, porque ellos tenían explosivos guardados de mala manera, y los explosivos, sobre todo de minas, son inestables. Entonces se obtuvo una detonación mayor que la deseada. Eso afectó las estructuras que ya de por sí por el combate ellos habían contrabandeado material explosivo. Sí, tenían armas, tenían municiones. Ellos podían vivir un mes sin apoyo externo, en comida, en víveres, en agua. Tenían todo. Esto lo habían preparado. ¿La Cruz Roja por qué apoyaba eso? En ese momento era la única ONG que había, y pues y les dio alimentación y todo. Es más, el gobierno anterior del presidente Belaúnde les dio dinero para que supuestamente mejoraran la infraestructura. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? Crearon una serie de laberintos para poder impedir el ingreso de la fuerza del orden. Hicieron los túneles por los cuales pues nos flanquearon y nos causaron bajas, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron en lugar de mejorar sus instalaciones, ¿no? Sí. Ahora, hablemos de algunas de las leyendas urbanas que se han urdido, ¿no?, a lo largo de estos años. Lo primero es presentar a los terroristas como luchadores sociales, ¿no? Sí. Coménteme eso. Yo personalmente, y te digo una cosa muy personal, ¿no? Yo digo, estoy acá, doy mi cara. Lógicamente sé que me estoy exponiendo, porque hay muchas personas que han pasado lo que yo he vivido y hasta peor, pero se cuidan. Yo tengo un compromiso con la gente que combatió conmigo y murió cumpliendo mis órdenes. Yo, porque Dios quiso, no estoy muerto. A mí me han herido en combate. ¿En el frontón? No en el frontón, pero sí en el brain, ¿no? Siendo almirante, ¿no? Porque me jactaba de nunca haber sido herido a pesar de haber estado en varias emboscadas. Pero es lo que me tocó, ¿no? Entonces, pero yo tengo limitaciones físicas, pero estoy vivo. Pero Juan Valer, que era mi amigo, no está vivo y dio su vida por nosotros. Entonces, hubo un momento de mi vida que yo no pensé vivir tanto tiempo, ¿no? Porque constantemente estaba siendo destacado a la zona de emergencia, la cosa era muy caliente, al punto de que yo tenía pues 24 años, venía a Lima, dejaba a mi mujer embarazada y me iba a combatir, venía y también la dejaba embarazada nuevamente, ¿no? En 2 años tuvimos 2 hijos, porque no pensé vivir tanto tiempo, ¿no? Menos pensé criar a mis hijos, lo pude hacer a medias, pero gracias a Dios he conocido a mis nietos y me doy por bien servido, ¿no? Entonces, todo eso es por el compromiso de la gente que dio la vida. Yo podría estar regando mi jardín ahorita, pero me estoy exponiendo por el compromiso de la gente que dio su vida por nosotros. Y esta sociedad es mal agradecida con los que todavía estamos vivos. No puede ser, es inaceptable. Eso lo dice o sea, es verdad al margen de, pero en este momento lo dice por la ley. No, ¿La oposición de la ley? No, porque a nadie le interesa. Ese es lo real. Y te digo, o sea, nosotros no necesitamos una ley de amnistía. Todos los policías y militares que estamos investigados, estamos supuestamente por lesa humanidad, que no existe. Hasta ahora, en este momento, no hay en la legislación peruana no existe eso. Y ya prescribieron. En el caso del Frontón, 2 veces el Tribunal Constitucional ya determinó que no hay lesa humanidad y que ya prescribió, pero sin embargo seguimos enjuiciados. Hoy día mismo he tenido una audiencia, ¿no? ¿Sobre qué cosa? Sobre el caso del Frontón, ¿no? Pero eso se había archivado y se reabrió. Sí, y se reabrió, pues bueno, los abogados lo pueden explicar, ¿no? Pero hay cosas que son lógicas, ¿no? Una decisión del Tribunal Constitucional, solamente hay 48 horas para modificarla en temas de forma, ¿no? Que de repente pues pusieron Pepe en lugar de José y cambian en 48 horas, no es Pepe, es José. Pero no, después de 4 años y medio, una ONG que no tiene absolutamente nada que ver, reabrió y vino otro Tribunal Constitucional y hizo una interpretación y de 3 votos a 1 pusieron 4, no sé qué hicieron, pero nuevamente lo reabrieron. Y a pesar de eso ya se dispuso que cierren el caso y simplemente no lo cierran. Nos dieron un plazo perentorio, han pasado años y no se cumple ese plazo perentorio,
técnicamente por fallas de ellos ha caído el caso, nuevamente estamos comenzando de cero. Entonces tengo acá para 10 años más o sea, 40 años van a ser del frontón. Sí, vamos por 40 años ya de investigación. El juez en este caso todavía se niega a aplicar la ley. Bueno, hoy día ha habido una audiencia y bueno, pues están manifestando todos, la parte que defiende a los terroristas, que no debe aplicarse. ¿Quién ¿no? preside esa sala? ¿No quieres decir? Okay. Perfecto. Sí, como estamos ahorita en pleno proceso. Pero ha tenido, digamos, balas judiciales que enfrentar del Frontón y de Chavín de Huántar. Sí, 12 años estuve investigado por Chavín de Huántar por haber participado en el planeamiento de la operación más exitosa de rescate de rehenes, porque me acusaban de homicidio intelectual, por haber planificado el asesinato de los terroristas. Pero ¿quién podría asegurar eso? O sea, ¿cómo se podría decir? No, esa fue la acusación, porque en este país no es de que la justicia tiene que demostrar que tú eres culpable. En este país uno tiene que demostrar que es inocente, lamentablemente. Claro. Esa es nuestra realidad. En otro momento, no pretendo politizar la discusión, pero sí me voy a señalar lo que usted dice aquí en el artículo. Usted hace un recorrido y dice que es recién durante el gobierno del presidente Fujimori que estuvimos cerca de derrotar a Sendero Luminoso, con liderazgo de parte del gobierno, autoridad y apoyo a las fuerzas del orden, con leyes excepcionales de carácter temporal y de estricto cumplimiento, que es realidad lo que necesitábamos para superar el clima de inseguridad que actualmente vivimos ante la amenaza del crimen organizado internacional. O sea, lo menciono porque también menciona a Paniagua, a García Sayán, a Churliza. O sea, es un recuento también histórico de los que nos han hecho daño y los que sí, objetivamente, han dado un empujón, ¿no? Sí. A las Fuerzas Armadas y a la policía. Claro, nosotros hemos tenido problemas justamente porque cuando cayó el gobierno del presidente Fujimori, todos los objetivos del presidente eran seguidos, ¿no? Y parte era el tema de Chavín de Huántar, ¿no? Entonces, por temas políticos fuimos involucrados nosotros a pesar de haber hecho una operación excelente militar, ¿no? Uh-huh. Pero, como comenté, después que cayó, vinieron otros gobiernos que permitieron que todo la izquierda y lo que está pasando en este momento, que lamentablemente es un hecho concreto, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial está politizado y lógicamente con progresismo de izquierda, ¿no? Y eso mismo pasa a nivel internacional. Entonces han habido situaciones y momentos en los cuales estaba una señora, no quiero decir el nombre porque no quiero meterme en problemas, pero los que estamos en este negocio sabemos que peruana, que lógicamente estaba acá en el Perú, denunciaba al Perú ante la CIDH, estaba García Sayán, aceptaba, se sometían y le pagaban toda la plata. Sí, claro. Entonces, acá los chicos tienen que entender, ¿no? Y no mezclarnos, no ponernos de igual a igual los delincuentes terroristas con nosotros. Nosotros luchamos por nuestro país, por un sueldo paupérrimo, y nuestro objetivo era la democracia. Estas personas protegen los derechos humanos de los terroristas y persiguen a los policías, ¿no? Y no lo hacen por temas altruistas, lo hacen por dinero. Porque si lo quisieran hacer por temas altruistas, el dinero, los miles de dólares que ganan, los compartirían con esta gente. Y no es así. No, y en un momento hablando de sueldos, da cuenta que en dólares de la época eran $60 al mes. Sí. Me alcanzaba 13 días para la leche especial que tomaba mi hijo en ese momento. Después mis padres y mis suegros nos tenían que mantener. Esa era la realidad con la que nosotros íbamos a combatir. Con la que enfrentaban a los terroristas. Así es. Yo me acuerdo claramente, un sargento que nos reentrenaba de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos me decía, capitán, ¿cómo va usted a la guerra con $60? Eso es lo que me pagan por día a mí, por viáticos, por estar en su país. Dije, pero eso es lo que me tocó vivir, no soy mercenario. Uh-huh. Esa era la realidad. Una pregunta breve de digresión, y de ahí sigo con el artículo. Usted que ha estado en la operación Chavín de Huántar. ¿Harvey Colchado tuvo un rol protagónico en Chavín de Huántar? Bueno, hasta donde yo sé, no. Yo nunca lo vi, y en el tema, conversando con nuestros compañeros de inteligencia, hubo un principio, sí, todas las organizaciones de la comunidad de inteligencia estuvieron involucradas, hasta que comenzó a filtrarse información las primeras 2 semanas. Se determinó que solamente el servicio de inteligencia manejara directamente toda la información y el resto de agencias compartiera la información. O sea, el resto de la agencia siguió trabajando, al igual que puede haber estado Colchado, la Marina, el Ejército y la Policía,
estamentos de la policía siguieron trabajando. O sea, si le van a ascender a ellos, eso es lo que iba a decir. Tiene que ascender a todos. Si es que eso le merecía un ascenso por acción distinguida a él, no, tendría que haber asumido... Él no participó de exclusividad, como sí lo hizo el personal de Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Ok, eso es un esclarecimiento histórico que es bastante importante. Otro de los puntos que usted narra acá también es un episodio, por lo que entiendo, un poco humillante, en donde lo mandan a llamar para hablar con un terrorista y dice que usted era un mando medio, mando bajo. No, ¿Cómo es eso? Me da risa, ¿no? Pero yo simplemente era un procesado y esa es la diferencia entre la justicia militar y la justicia civil, porque no saben ni qué cosa es una organización, ni saben de grados, nada. Para ellos todo es lo mismo. Y una etapa de esta investigación en la cual me hacen un careo con un terrorista. Y yo en ese momento ya era almirante y estaba operando en el BRAE. Y tuve que cortar una operación para ir al penal de Lurigancho a hacer un careo con un delincuente terrorista, ¿no? ¿Por qué? ¿Llamado por quién? ¿A santo de qué? No, era simplemente dentro de la etapa del juicio, tenía que haber careo para ver quién decía la verdad o no. Es parte del proceso judicial, ¿no? Entonces se presenta una situación donde el tipo pues habla con nosotros y se dirige al juez y le dice: yo no quiero hablar con él, yo quiero sentarme frente a García, frente a Giampietri, porque él es un combatiente igual que yo. García, se representa al almirante García, al presidente García y al almirante Giampietri, ¿no? O sea, ¿en qué época fue eso? ¿En el segundo gobierno? Sí. El segundo gobierno, sí. 2006-2011, sí. de García. Claro. Usted y él y un juez. Claro, estaba mi abogado, estaba el juez, ¿no? Y estaba sentado a mi costado el tipo, ¿no? Pero eso es parte de la vejación, ¿no? A la Fuerza Armada, ¿no? No, hubo un momento que estaba con Olechea, yo había llegado primero y a la hora de la hora, no, usted pare, y estaba yo me había puesto una casaca, o sea, se veía porque nadie usa zapatos de charol y pantalón negro en verano, ¿no? Y tenía simplemente una casaca para cubrir mi uniforme, o sea, todo el mundo y aparte el corte de pelo, sabía que era uniformado. Y el juez, no, que pase primero Olechea. Que pase adelante, que pase el señor terrorista primero que yo. Uh-huh. ¿No? Así era siempre el maltrato. ¿Era de Sendero? Sí, el embajador de Sendero Luminoso en el extranjero, ¿no? Que estaba detenido. ¿No? Siempre ha sido ese tema de maltrato, porque ni respetan la jerarquía ni los grados, ¿no? Bueno, ¿dónde puede leer la gente este artículo? ¿O no está publicado? No, bueno, lo han compartido, lo podría compartir, ¿no? De repente tú me ayudas y lo compartes también, ¿no? Yo lo voy, si me autoriza, yo lo voy a dejar en la página web de ILAT Media. Sí, perfecto. El tema es que conozcan cuál es la realidad y no se dejen sorprender por verdades a medias, ¿no? Y los chicos entiendan qué cosa es lo que vivimos. Sobre todo, mira, el auditorio que tú tienes es gente que pensamos lo mismo y que entendemos y que hemos vivido la mayoría esto, ¿no? Pero lo importante es que ellos lo cuenten a sus hijos y a sus nietos que no vivieron lo que nosotros hemos vivido y menos conocen lo que nosotros hemos vivido en el campo, que es un poco lo que comparto yo en este artículo, ¿no? Para que vean cómo hemos vivido nosotros en el campo y cómo nos quieren a nosotros ajusticiar y hacernos responsables y ponernos de igual a igual de los terroristas. Nosotros no éramos odiados por la población. Yo me acuerdo claramente, en un bolsillo yo tenía granadas y en otro bolsillo tenía caramelos. Cuando llegamos a los pueblos, mi personal daba seguridad a la base y venían los chiquitos, miski, y yo les daba caramelos. Y convivíamos con ellos y los ayudábamos y les damos seguridad esos días. Y nos sentíamos muy bien. Pero lo que sí me lamentaba era que después tenía que regresar a recoger a los muertos, ¿no? Eso es indignante, es frustrante, ¿no? Sobre todo para un muchacho. ¿Cuándo se dan cuenta, usted, no, porque no voy a pedirle que hable por otros, ¿no? Pero usted, ¿cuándo se da cuenta que el Estado le iba a dar la espalda? ¿En qué momento? ¿Se recuerda de eso? Bueno, desde que me enrolé en esta guerra, ¿no? Yo tenía 6 meses sin mayor experiencia y tuve la vivencia de Frontón, donde perdí personal que estaba siguiéndome, que me apoyó, que cumplía mis órdenes. Y después vi que el problema me lo comí yo porque no tuve ni siquiera un soporte psicológico para los temas que viví, porque era muy muchacho, tenía 24 años, ¿no? Y pues a nadie le interesó nuestro problema, ¿no?
Y con eso fuimos a la movilización del norte, fuimos a Chavín de Guanta, regresé al Brain, donde me dieron, pero es parte de nuestra carrera militar, ¿no? Y lo que nos tocó vivir a nuestra generación de militares, no solamente a mí, sin apoyo del Estado, porque simplemente en diferentes etapas, tanto del gobierno de Belaúnde, ¿no? Y el primer gobierno de García, era un tema de los militares y pues los cholos de la sierra, ¿no? Pero otro momento no se involucró en este tema. Aquí usted consigna un momento que yo siempre lo traigo a colación acá porque es bien importante históricamente hablando, que hay un cambio hacia llegar a la situación en que hemos llegado. El gobierno de Paniagua es un primer gran cambio y el de Toledo termina de consolidarlo, sí, desde la óptica de los militares. Claro, porque ¿qué pasó? En el gobierno del presidente Fujimori, bueno, fue un gobierno duro y fue un gobierno que paró el tema del terrorismo, ¿no? Como digo, con leyes muy duras, pero temporales, que es lo que se necesita ahora, ¿no? Y no solamente para el tema de seguridad, para un tema en general, lo que le falta a este país es liderazgo. Liderazgo, una política de seguridad, una política económica, ¿no? Que haya ese liderazgo y se cumpla lo que está dispuesto, ¿no? Y eso no pasó cuando hubo pues la caída del gobierno del presidente Fujimori, donde todos los que eran enemigos del presidente Fujimori, que era normalmente la izquierda, fue la que copó toda la parte cultural y toda la parte de justicia hasta este momento, y lo permitieron. Entonces comenzó una persecución política y judicial a todos los que tuvimos los logros y los vencimos en el campo militar. Y hay gente que ha nacido en una sociedad sin la que vivimos, y mi generación fue la última que lo vivió, 80s y 90s, y que de repente no sabe lo que costó, ¿no? Y cuánta gente tuvo que hacer grandísimos sacrificios de vida, como usted, que perdió a Juan Valer, su íntimo amigo, ¿no? Que yo he hecho el recorrido con usted de la réplica de Chavín de Guantar. Invito a todos a que lo hagan, lo he dicho en más de una ocasión acá, yo creo que esa es una parada obligatoria para todo peruano de bien que esté en Lima. De repente no han interiorizado eso, ¿no? ¿Cuán difícil fue? ¿Cuántas vidas costó? ¿Cuántos sacrificios costó? Mira, es bien frustrante. A mí un compañero de Marina que tiene a su hijo en una universidad particular, no quiero decir el nombre, y me dio un formulario, un cuestionario, ¿no? Para una persona que vivió la época del terrorismo. Y todo era contra las Fuerzas Armadas, todo era en base a Barrios Altos y la Cantuta, cómo me afectó en mi vida, la masacre de Barrios Altos, los asesinatos, o sea, cosas que estaban totalmente cegadas, ¿no? Y yo respondí, ¿no? Como militar, y simplemente, ¿no? En nada, sí, esto de acá, allá. Y le puse, ¿no? Al profesor, ¿no? Yo soy miembro de las Fuerzas Armadas que participó en la pacificación nacional y quisiera que usted me dé el tiempo de poder explicarle a usted, ¿no? Lo que realmente vivimos, porque acá veo que ustedes ponen Barrios Altos y la Cantuta, donde la gente ya ha sido investigada, sancionada y están cumpliendo prisión, pero no pone nada sobre las masacres de Sendero, de Soras, donde mató 117 campesinos, mujeres, niños, Sinaycocha, Tintaipunco, y yo cuando converso y tengo oportunidad de conversar, dependiendo lógicamente del auditorio, pongo fotos fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Tintaipunco, donde yo tuve que ir a recoger los cadáveres de 18 soldados de nuestro ejército, que el único error que tuvieron fue ir a izar a un pueblo aislado de Tintaipunco el pabellón nacional, y los emboscaron y los mataron, y a todos le metieron un tiro en la cabeza. O sea, eso yo me pregunto, ¿lo hace un luchador social? ¿Eso es lo que quieren que nuevamente venga al país con estas ideologías trasnochadas que no funcionan en ninguna parte del mundo? Eso no lo conocen los jóvenes, pero sí saben todos Barrios Altos y la Cantuta. Claro, uno sí de Vaporreta, sí, y el otro no, Lucanamarca. Tampoco. Hay un montón de masacres de Sendero Luminoso que la gente ni las conoce. Ok. Bueno, yo voy a compartir ese artículo de usted, ya que me ha quedado autorizado en Edad Media, ya saben, es un artículo de 6 páginas en realidad, pero escrito de una manera muy personal, muy honesta, muy emocional, que yo creo que hace bien a todos si queremos conocer la verdad de los protagonistas y que no la cuenten intermediarios que se salieron a la palestra luego en la época No. Hay alguien que esas cualidades que se necesita, que usted está diciendo, no hay liderazgo en el país, ¿no? Estamos ya
con elecciones ya a la vuelta de la esquina. ¿Hay alguien que usted cree que reúna esas cualidades para...? Todavía no están puestas todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Pero sí creo que hay personas que pueden tener ese perfil que necesita el país, ¿no? Sí, ¿no? Pero es una persona que... Principalmente liderazgo. Liderazgo y vámonos con todo. Y tener criterio, nada más. Porque uno no tiene que saber de todo. Para eso tiene asesores, en el ejército tenemos estados mayores, todo, ¿no? Sí. Pero tiene que tener uno criterio para saber tomar decisiones. Pero yo también creo que no necesitamos buenistas, dialogantes eternos, comisión, subcomisión, tercero. No. Gente decidida y después de entregar su vida por lo que está bien por el país. Para terminar, almirante, le quiero dejar la tribuna para que dé un mensaje final, de repente dirigiéndose a los más jóvenes. Bueno, agradezco la oportunidad de poder conversar contigo y sí quisiera que las personas que vivimos la insanía terrorista compartan con sus hijos, pero la verdadera historia, no la historia edulcorada donde pintan a los delincuentes terroristas, ¿no? Como si fueran luchadores sociales, como lo he contado, ¿no? O sea, como mataron a mis soldados, eso no lo hace un luchador social. Y los que de una u otra manera están buscando simpatías o tienen simpatías por esta gente, esa es la forma donde vamos a terminar. Lamentablemente, en países como los nuestros, donde la pobreza es existente, tenemos el riesgo de volver a repetir esta historia, y lo hemos tenido muy cerca con este último gobierno, porque ellos utilizan los vacíos que deja el Estado. Contemos la historia verdadera para que no se repita y entiendan claramente, cada uno tiene su posición. Nosotros defendimos a nuestro país arriesgando nuestra propia vida y no lo hicimos por dinero. Hay otras personas que se dedican a defender a terroristas y lo hacen por dinero, no lo hacen por un tema altruista. Entiendan bien eso. Claro que sí. Gracias, almirante Tello, por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad de poder conversar con usted. Cuando guste. 8:32.